la introducción. Muchas gracias por la presentación, Alicia. Creo que ya deberían estar viendo mi pantalla para todos. Patricia y José. Español, so I will continue in English. Muchas gracias por la invitación. No hablo mucho español. Voy a continuar en inglés un poquito. Hay muchas cosas también para la intérprete. Sé que no es un trabajo fácil para traducir inmediatamente. Buena suerte, espero no hablar tan rápido. Y también estoy muy contento de ver muchas caras familiares. Ivana y Ernesto, también veo a muchos de los investigadores brasileños que he conocido durante los años. Muy feliz de estarlos viendo en este evento. Voy a hacer mi presentación mayormente basado en el libro del 2016 que les platicó Alicia, que es en lo que he estado platicando. También voy a hablar un poco de mi trabajo reciente y van a ver información de algunas publicaciones en particular. También tengo algo de ahí y muchas veces van a ver especialmente el nombre de Fernández. Es un colega con el que he trabajado por muchos años y para muchas de las partes importantes de esta presentación es con el trabajo con él. Aunque mi nombre sale aquí, es de hecho parte de un trabajo académico de varios colegas. Bueno, entonces ese es un ejemplo con el que me gusta empezar. Ese ejemplo de la ciudad donde yo vivo, Brussels, la capital de Bélgica, la capital de Europa, por supuesto. Y es una foto muy simple, pero voy a pasarla muy rápido, explicarla muy rápido. Si ven en la izquierda, ven los números que siempre empiezan en 100 porque es un índice. Y ven esas cruces, muestran el ingreso promedio de las familias. Desde 93 hasta el 2011 está muy igual y se estabiliza y después baja un poquito. Se ve más positivo en otras regiones. A lo mejor aquí, Bruselas no se ve como una ciudad particularmente de rica y se piensa que no se ha desarrollado mucho el ingreso, pero al mismo tiempo si vemos a las otras líneas que ven en la gráfica, ven que suben el índice y ven los cuadritos. Esos son los precios de venta de las viviendas ahí y ven por un tiempo, de hecho, son muy parejos ingreso y el costo de vivienda, pero después ven que alrededor del 2002 la línea del precio de las viviendas diverge mucho de la otra línea y en un tiempo, de hecho, el costo se duplica y el ingreso se queda igual. Y lo que estoy diciendo es que no que Bruselas sea importante, no sea importante, es una ciudad en la que viva. Lo que veo es que esto está pasando en ciudades en todo el mundo. Esto está pasando en más de 9 ciudades importantes. Los precios de las casas están subiendo y los ingresos, de hecho, se mantienen estables o a veces hasta bajan. En la mayoría de los lugares, las rentas suben, el precio de las viviendas sube. No es una historia nada más de Bruselas. Para entender lo que está pasando aquí, tenemos que entender también qué pasa en Bruselas, qué pasa en Bélgica, pero está pasando en todo el mundo. Y tenemos esta explicación local de por qué está pasando en todo el mundo. Lo que voy a hacer el día de hoy es que no voy a decirles cómo está en Bélgica o cómo está en México. No voy a decirles cómo es en ningún otro lugar. Voy a ver o mostrarles algunos patrones que están pasando. No significa que todos son los mismos. La gente dice, no, lo que está diciendo, hablando es convergencia y en todos lados es igual. No, lo voy a decir una vez más. No estoy diciendo que todo sea mismo, pero hay patrones que son similares en diferentes países. Tampoco significa que el tiempo es el mismo. Podemos ver líneas similares para México o para la Ciudad de México, para Buenos Aires, pero a lo mejor el tiempo en el que suben las líneas es diferente. En ese sentido, sí hay grandes diferencias y es importante. Creo que escucho alguien tiene su micrófono prendido, a lo mejor si le pudiéramos pedir a la persona que apague su micrófono, muchas gracias. Entonces, la financiarización de la vivienda. Escribí un documento que de hecho
tomó un poco de tiempo de despegar, pero es lo que hemos visto en los últimos 10 años. Y no sé cómo se ha convertido en un término común en la academia y también en el mundo de los gobiernos. Lo que vemos aquí, de hecho, es la conexión que hice hace 2 o 3 años sobre todas las situaciones que estaban pasando. Como ven, hay un reportero especial ya para el derecho de vivienda y este reportero, no el anterior a este, hablaba y decía, ella empezó a escribir sobre financiarización y la Lana después tomó este rol y pueden ver cómo escribió 2 reportes en financiarización. Hicieron ese documento, o un documental, perdón, sobre esto. Se ha mostrado en todo el mundo y muestra el trabajo de Lailani como reportero del derecho de vivienda y habla también de la financiarización. Ahora está a cargo de otro programa en donde trabaja también con financiarización. También vemos que también los activistas están entrando en esto. Al final ven que el reporte escrito, lo ven bien chiquito en la parte izquierda, de la Coalición Europea Activa de los Derechos de la Ciudad. También hicieron un reporte sobre la financiarización de la casa y es mano sobre la casa. Y en la ciudad de Ámsterdam y la Comisión Europea han hablado sobre la financiarización. Ha sido hablado por muchos expertos y muchos se ha vuelto un gran tema sobre el que la gente habla. Y no es nada más yo y otros académicos que estemos discutiendo eso. Hay muchos más actores. A ver, perdón si el PowerPoint no responde tan rápido como yo quisiera. Bueno, entonces lo que he escuchado es que, bueno, esto puede pasar en los Estados Unidos, a lo mejor puede estar pasando en otros países, en Europa Occidental, pero en mi país no tenemos financiarización. No estoy diciendo que hay en todos lados, pero creo que sí es importante entender qué pasa, qué es lo que sucede cuando hablamos de financiarización. Estos son de documentos que he visto, ¿no? Hay gente que dice que no hay préstamos de alto riesgo. Entonces, bueno, este préstamo de alto riesgo era muy específico en los Estados Unidos en 2008-2009. Hay algunos otros donde pueden decir que tienen algún tipo de alto riesgo, pero no tenían préstamo como en los Estados Unidos. Y no es suficiente esta información que tenemos. Otra gente que dice, no hay titularización en mi país, por lo tanto, no tengo financiarización. La titularización es el segundo más importante de las instituciones, espero discutirlo más adelante, pero por un lado, escuché que estos países, de hecho, lo utilizan donde hay fibras. Muchos países me dicen, los italianos me dicen, no hay titularización en mi país, por lo tanto, no tengo financiarización. De hecho, sí, lo han tenido y lo han tenido por mucho tiempo. He leído documentos sobre otros países donde sí tienen esta titularización, donde ni siquiera los expertos tenían idea de qué estaba pasando. Pero una vez más, no es su información suficiente para decir que estamos abiertos a la financiarización. También hay personas que dicen que estos fibras, que son inversiones del norte global, de Estados Unidos, etcétera, y nosotros no tenemos financiarización. Esto no es cierto. La financiarización, de hecho, sí viene de los Estados Unidos en cierto punto, pero vemos donde estas fibras están implementadas y esto pasa en todo el mundo. Algunos países lo tienen, algunos no, algunos países del norte sí lo tienen, algunos no, igual en el sur. Es una fotografía, un panorama muy diverso y es nada más relativo. Y voy a regresar un poquito a este tema. Otras personas también dicen, pero a lo mejor en mi estado, en mi país es muy importante el estado para la financiarización. Bueno, les voy a decir, en todos los países donde tienen financiarización de la vivienda, el estado hasta cierto punto es importante en ser el motor de la financiarización. Es muy raro, a lo mejor hasta imposible ver la financiarización de la vivienda sin que el Estado tenga un rol en la financiarización y por eso el título de esta presentación. Todo lo que hablo sobre
creo que muchas cosas que vemos no son muy ciertas en documentos y tenemos que ver. No significa que si algo no se ve como financiarización en los Estados Unidos, que entonces no sea financiarización. Creo que es un poco más complicado que esto. Los países casi siempre están comparados con algún tipo de el norte global, el ideal anglosajón, pero no existen las diferencias entre Estados Unidos y Canadá y son grandes entre Estados Unidos y otros países. En Italia, comparados con Italia, es muy grande las diferencias. Hay un modo italiano, un modo mexicano, un modo brasileño, ¿no? Y muchos países, como dije, en el norte global no tienen este préstamo de alto riesgo o la titularización o fibras. Lo que es importante es que no veamos algo completamente financiarizado. Esa va es acerca de esta palabra. Si vemos las otras partes del mundo, y de hecho lo tuve que buscar porque no, tampoco inglés es mi primera lengua, pero en inglés es el sufijo Asian o en español financiarización, el sufijo al último, indica acción o proceso, industrialización, urbanización, todos estos procesos no es una institución, no habla del proceso, pero sí habla de que algo está cambiando, de que algo se está poniendo en acción y que el proceso está cambiando. No significa que es exactamente lo mismo que financiero. Y de hecho ya la vivienda se está volviendo un poquito más dependiente de las finanzas. Lo que vemos entonces son que suceden diferentes procesos y a múltiples escalas. Algunos de estos procesos a lo mejor pasan en la ciudad de Londres o en Wall Street y otros procesos son de gobiernos federales o nacionales. Algunos de estos procesos los están llevando a cabo corporaciones grandes, compañías, algunos los están llevando a cabo desarrolladores, compañías de construcción, a lo mejor están, no sé, gobiernos locales impulsándolos. Hay muchas cosas pasando al mismo tiempo y esto significa que no es fácil. No es fácil estudiar la financiarización en su totalidad. Ni siquiera si hablamos de aún si habláramos de la vivienda, es algo masivo, pero también es necesario estudiar todos los elementos de la financiarización de la vivienda todo el tiempo. Es bueno enfocarnos en cosas y decir, estoy más interesado en casas en renta o en la vivienda de renta o en la titularización o ver a lo mejor, bueno, voy a ver a pequeña escala y también eso es importante. Lo que es importante y lo que podría de hecho ser más importante en Latinoamérica que por ejemplo en Norteamérica o en el occidente de Europa es que podemos encontrar que en algunos dominios la financiarización pasa con otros dominios que no tienen financiarización. A lo mejor hay el mercado de renta es muy financiarizado y a lo mejor el de compra no, o al revés. Entonces, esto no es poco común, de hecho pasa mucho y al final de la presentación voy a hablar un poquito más de esto y voy a argumentar que podemos decir que tenemos una financiación diversa y variada, pero algunas de cierta manera también hablamos de algo, financiarización desigual. Espero tener tiempo para hablar de esto y si no, ya les estoy dando un link aquí al que pudieran ustedes acceder para ver, para tener más información. Esto es precisamente de debates de políticas en viviendas y bueno, vamos a hablar también mañana de otros y de otras cosas y unimos un cierto número de artículos e incluye de hecho 2 artículos en México Fernandez that I will use a y bit of otro con Federico Fernández que también utilizaré más adelante. Hay un número de ciertos artículos de otros países. Si a lo mejor no me da tiempo de explicarlo en detalle al final, pueden encontrarlo ahí. Y nada más para decir sí, es claro que nos estamos moviendo hacia una financiarización. Es diferente en diferentes lugares, pero podemos encontrar que algunas partes del mercado de vivienda o la financiarización en algunos lugares es un poco diferente. Creo que también que ya no es cierto que la financiarización que no tiene investigación o que tiene mucha investigación en el norte, pero no en el sur. Lo voy a decir de una vez, la mayoría de la investigación, de hecho, se ha publicado
en dos países en particular, fuera de Europa y Norteamérica, y son Brasil y de hecho ya vi en esta conferencia, en este evento, y los voy a ver en los siguientes días. Algunos los conozco muy bien. También, por ejemplo, a Beatriz y algunas otras personas, a Daniel, y aprendí mucho de ellos sobre la financiarización en Brasil. Hay mucho trabajo también en China, que a lo mejor es un poco menos relevante para nosotros acá, pero no es nada más una historia de Europa únicamente. Entonces, otro ejemplo aquí, a lo mejor, perdone, a veces por accidente se pasa 2 diapositivas, pero bueno, este es un ejemplo que básicamente se basa en países más hacia el norte, países en el norte. Y aquí es, digamos, como que un grupo de países ricos, ¿no? No es una representación de todo el mundo y no creo que todos los países de la OCDE sean así o funcionen así. Pero lo que muestra aquí ha sido así por mucho tiempo para 17 países y me muestra el promedio y lo que pasa entre 1870 y 2001. Y si vemos un poquito a la línea azul, nos muestra todas las formas de préstamos que no son hipotecarios. Es a lo mejor de gobiernos, para una gran parte de ellos, también préstamo de pequeñas compañías, también incluye a lo mejor préstamos de auto, préstamos estudiantiles, es decir, incluye muchos, pero no hipotecarios. Y como pueden ver, empieza a ser más alto conforme pasa el tiempo y crece desde los 1870 hasta la Primera Guerra Mundial, que pueden ver ahí algo, no realmente colapsa, pero sí baja un poco y pueden ver la crisis de los 1920, 1930, después sube y después en los 1940 hay una baja muy fuerte aquí y es de la Segunda Guerra Mundial. Aunque no estuvieran estos países en la Segunda Guerra Mundial, también ven que hay un descenso increíble. Y después les lleva 30 años más o menos regresar al mismo nivel que estaban en los 20. Y como ven, empieza a crecer un poquito, en los 80 vuelve a bajar con la crisis y después vuelve a subir. Todo podemos ver que la cantidad de estos préstamos se duplica. Y si ven lo que pasa en 40 años, es también algo que deberíamos analizar. Si vemos a la línea roja, vemos los préstamos hipotecarios y lo que vemos es que al inicio, en los préstamos hipotecarios era casi la mitad de todos los demás préstamos. Incluyen cosas que son normalmente legal, otras formas, digamos, de préstamos en bienes raíces. En otros países se les llama no hipotecarios, sino de otra forma, pero podemos ver que al principio la línea azul y la roja iban muy parejas o muy similares, pero después vemos un impacto muy grande a los préstamos hipotecarios y se recupera otra vez en los 30, después vuelve a bajar y de manera interesante, alrededor de la Segunda Guerra Mundial hay mayor descenso porque bajaron mucho los hipotecarios, pero una vez lo hipotecario en los años se recupera, pero de 1945 al 85 básicamente ven que estas dos líneas crecen casi siempre en la misma tendencia y después ya cambian un poquito, se siguen, digamos, pero algo pasó en los 80s y ven que la línea roja empieza mucho más a subir. Y si ven a países de manera individual, en Inglaterra pueden ver esto en el 79. Después de Margaret Thatcher fue elegida. Y a lo mejor podemos llamarlo neoliberalismo, si quieren serlo. Si ven, aquí es un efecto Fletcher, no lo pueden ver tanto como el efecto Reagan, pero todavía estamos en los 90s y vemos que para todos estos 17 países la línea de hecho va más hacia arriba y muchos países ya están en los 80s ahí. Algunos países empezaron en el 90, algunos en el 2000, pero la línea roja empieza a cruzar la línea azul. Y lo que vemos es que el préstamo hipotecario es ahora mucho mayor que el otro, que
todos los demás tipos de préstamos. Y lo que vemos es que lo que estamos haciendo es los bancos en general están prestando más en bienes raíces que en todas las demás otros préstamos, lo que significa que estos préstamos es el negocio principal de los bancos. Y por supuesto, son 17 países, no es el mundo completo, pero lo que vemos al final de la gráfica, que esta línea roja se estabiliza un poquito, baja tantito y después vuelve a subir. Si tuviéramos los números de estos mismos datos a los cuales no tengo acceso, pero solamente estoy utilizando el documento de Jordan, pero podemos ver cómo están subiendo en estos 17 países. Lo que es interesante es que después del 2008, el incremento en el mundo no está en el Estados Unidos, no está en Europa, no está en estos 17 países, está en el resto del mundo, en Latinoamérica, en Medio Oriente, en el norte de África y en otros países. De hecho, estos son los lugares donde ya se ha vuelto más importante, pero la línea más que va hacia arriba, estamos viéndolo de manera global con el involucramiento de todas estas partes. No es de los países más pobres en el mundo, no lo vemos, por ejemplo, en países de Subsahara o Sudáfrica, que es diferente por muchas razones, pero especialmente en países de mediano ingreso. Lo vemos más en estos que a lo mejor en países con ingresos más bajos. Es importante, es una tendencia que vemos en diferentes momentos del tiempo, pero la vemos que todos suben, no todos siguen esa tendencia. Entonces sí, los bancos están hechos en el negocio de préstamos en bienes raíces. Un poco de esta explicación de por qué pasa eso. No voy a hablar mucho de esto mucho en detalle, pero voy a mandarlos al documento que les mencioné antes, alguno de mis documentos o trabajos con Fernández, y voy a decirles un poquito. Hay dos elementos que son importantes de este documento. Uno es lo que llaman capitalismo con fondos de pensión, que no solo es con fondos de pensión, sino inversores institucionales e incluye otras instituciones como compañías de seguros. Y estos son importantes cuando recolectan el dinero en la parte norte global, pero esto pasa en las dos partes, en el norte y en el sur, y se vuelve un poquito verdadero para ambas partes del mundo. Aquí está dónde van la mayoría del dinero de los fondos de pensión, pero si vemos a ver a dónde están yendo, a lo mejor pueden pensar que globalmente esto es insignificante, pero los holandeses tienen mucho más, tienen mucho invertido en tierra, en propiedades. Están poniendo tanto dinero en estas inversiones que no hay suficientes inversiones en dónde poner su dinero. Si ahora alguien decidiera eliminar esto, bueno, tendrían problemas económicos. Tendríamos mucho más dinero a lo mejor en el futuro y no ahorita. Lo que funciona ahorita para los holandeses está pasando también en otros países donde estas inversiones pueden ser muy bienvenidas, pero eventualmente algo pasará. Lo que vemos aquí es que los fondos de pensión holandeses, la cantidad de dinero que ellos invierten, se va a los bancos. Y es importante, de hecho, el fondo de pensión más grande es holandés y son grandes actores después de Estados Unidos, el Reino Unido, aún en países más pequeños en términos de población, pero creo que son muy importantes. Y lo que vemos aquí es que mucho de este dinero, de hecho, se va para bienes raíces. Igual, en el mismo tiempo de 10 años, después de cada 10 años lo dicen incorrectamente. Y mostramos aquí que, de hecho, el dinero que entra a bienes raíces se triplica y el que va indirectamente hacia bienes raíces, es decir, que no son dueños de la casa, pero ponen su dinero en fondos de bienes raíces o en otro tipo de fondos, de hecho, baja. Entonces, la cantidad de dinero que inviertes incrementa, y eso lo podemos ver desde los 90s, pero lo que documentamos aquí es que mucho de estas acciones van al bienes raíces.
la parte relativa de estas inversiones se va directamente a bienes raíces. Entonces, en este documento discutimos también el exceso de ahorros, y una cosa que es importante que me brevemente discutiré es que tiene que ver con las políticas monetarias después de la crisis. Lo que vimos es que, bueno, hasta cierto punto es, digamos, una crisis global. No voy a hablar ahorita hasta qué punto es global. Creo que sí es una más que se ve más en el norte. Lo que es importante aquí es que por la crisis vemos estas políticas monetarias cambiando. Algunas de ellas están dando más dinero, pero otro es que los inversores ahora se vuelven más cautelosos en donde ponen su dinero. Los inversionistas, de hecho, quieren ya salir del mercado de bienes raíces, pero también quieren, en cierto modo, ser parte de. Todavía se les piensa en una inversión de bajo riesgo. No estoy diciendo que no sea siempre de bajo riesgo, pero muchos de estas inversiones te dan una, un buen retorno. No estoy aquí haciendo anuncios para que lo hagan, pero desde el punto de mercados financieros todavía podría considerarse un mercado bueno y de bajo riesgo. Algunas de estas inversiones se consideran demasiado riesgosas, especialmente como las pensiones de fondo, hay riesgos ahí con ese dinero y tienen que tener cuidado, bueno, están teniendo cuidado si ponen su dinero ahí, por eso buscan inversiones de bajo riesgo. Se volvió menos populares. También los préstamos de titularización todavía están más bajos. Y también, como vamos a ver más adelante, la inversión en casas de renta está yendo para arriba. También no voy a discutir mucho de este tema, pero también hice otro documento con Fernández, otro artículo sobre la Unión de Mercados de Capital. Lo que es importante es que hay muchas razones para verlo y hay otras razones, por ejemplo, para algunas familias pequeñas que tengan dinero extra, también pudieran ser parte de estos inversores de bienes raíces, no necesariamente una financiarización, pero bueno, lo que sí podemos ver es que hay lo que nosotros podemos decir que hay una piscina global de liquidez. Podemos invertir en varias cosas y estamos buscando por un refugio seguro. Y ese refugio seguro muchas veces es bienes raíces. Lo vemos ahí con bienes raíces. Que están entrando bancos, más y más bancos en esta parte. Y podemos hablar también como un espacio para a lo mejor arreglar casas, rentar casas. Podemos discutirlo en términos de a lo mejor una perspectiva macroeconómica más grande. Te podemos ver otra perspectiva, podemos ver una perspectiva institucional y finalmente hay mucho dinero y se busca en dónde invertirlo. Después escuchamos dinero que no hay dinero, historias de que no hay dinero, pero sí, de hecho hay mucho dinero buscando estas inversiones. Y como lo mencioné, la titularización es importante, pero también mucho de esto va para las ventajas para los actores en el mercado de la vivienda. A lo mejor muchos están pidiendo dinero, se les está prestando para los desarrolladores, la deuda de hipotecaria, pero a lo mejor gente como ustedes y yo, estamos comprando casas, entrando a deuda hipotecaria y haciendo otras cosas. Creo que ahorita ya les expliqué un poquito sobre hipotecario y la propiedad. Pero creo que hay otra parte importante que se está documentando mucho mejor en diferentes países. Y hay otra parte donde les muestro también donde hay, bueno, muchos de ustedes ya conocen esto. De hecho, no les voy a mostrar la lista de países donde ya saben donde hay más fibras en el mundo, ya lo conocen. Y ven, de manera diferente, no voy a discutir el primero en detalle porque creo que me estoy llevando más tiempo del que yo pensaba, pero es importante darnos cuenta que la financiarización de las casas de renta también tiene, no sé, a lo mejor mucha gente, por ejemplo, en el Reino Unido prefieren las casas sociales y no
generalmente estas casas de renta no las ofrece el Estado, sino compañías privadas. Y muchos también son operados diferente. Y si quieren saber un poquito más, me pueden enviar un correo y con mucho gusto les doy más información sobre esto. Pero las otras cosas también que vemos y está pasando en países normales es, lo primero es algo muy bien documentado, especialmente en Alemania y en Estados Unidos, en donde, por ejemplo, yo conozco a alguien en Alemania y en Estados Unidos que estaba basado en Nueva York. Ahora ya está en otras, investigación en otros países. Pero bueno, si quieren ver un poquito con Desiree Fields, pueden investigarla. Y los trabajos que tienen en común en Estados Unidos y en Alemania y en otros países, pero me gusta el Reino Unido, es que describen los fondos de libre inversión y los de dinero propio en Alemania y en Nueva York. Vemos que son casas que puedes tener acceso a ellas, no son tan caras, son asequibles. En el caso de Nueva York, casi siempre son casas de renta estabilizada, pero podemos encontrarlas en los dos. Pero muchos de estos fueron compradas por instituciones financieras que no sabían cómo gestionar la vivienda y manejan un modelo de negocios por algunos años y ponen a las compañías en mucha deuda y reestructuran la compañía y las vuelven a vender, ¿no? Esta es mera especulación. Buscas comprar a bajo precio para vender a alto precio. Hay muchas definiciones de especulación, pero diría que esta es una verdadera forma de especulación. Ajá, comprar barato, remodelar y vender más caro. Oí un poco de retroalimentación con otro micrófono. También si pudieran apagarlo, se los agradecería. Hay algunas cosas en este espacio digital en algunos países y serán discutidos en los siguientes días. Y las compañías públicas que están, bueno, están listadas de bienes raíces que están listadas de manera pública, podemos decir, y esto está pasando de manera global, la mayoría, los departamentos de renta, lo vemos a lo mejor para algunas familias, especialmente de un solo padre. En Canadá también hay estudios que esto también está pasando a la vivienda estudiantil y solamente me estoy refiriendo en general. Este modelo se ve muy similar a estas compañías. Es muy similar al de fibras, pero es diferente. Hay miles de unidades, pero estas compañías listadas de manera pública de bienes raíces, hay muchos negocios atrás. Están ahí a veces por largo tiempo. Si pueden comprar una casa barata y venderla por un precio más alto, lo harán. Pero su dinero principal viene de las rentas y las tarifas que les cobran a los que ahí viven. Y otra vez, es pura especulación. Y es importante hacer una distinción porque a veces todos están agrupados juntos y no es lo mismo, las rentas, las tarifas, a lo mejor algunas de esas son más malos que otros y algunas veces es importante hacer esta distinción. Sí, hay muchos que tienen buenas políticas, que tienen a lo mejor fondos privados propios, algunos abusan a quienes rentan y bueno, tendríamos que ver muchos de esos. Sí, las fibras siempre quieren tener estos locatarios o arrendatarios que paguen mejor porque no sabían de hecho cómo manejar un edificio porque no sabían cómo hacerlo y están aprendiendo. Esta es una foto de fibras en naranja. Ven los países que hace 10 años ya tenían fibras. Y en azul son países que están trabajando ya en su legislación. Como pueden ver en Latinoamérica y otros continentes, está desarrollándose. Me gustaría hacer una nueva gráfica, pero para mostrarles dónde existen ahora las fibras, pero pueden ver aquí muy claramente, sí, el Estados Unidos fue primero en los 60, Holanda también en el 69 entró al mundo de las fibras, pero muchos países ven que hay, si ven aquí el Reino Unido,
en Alemania están ya en los 2000, no es tan diferente de la implementación, por ejemplo, en el este de Asia. Muchos de ellos entraron mucho antes. Si ven a Latinoamérica, vemos México y Costa Rica se mencionan aquí como países que están trabajando en la legislación, pero también están ahí ya en el... Es importante también darte cuenta, bueno, es importante que saber que una vez que se autoriza la legislación, no inmediatamente sucede. Pueden pasar unos años. Hay una diferencia entre tener la regulación o tener las guías y de hecho ya que pase. Pero si ven la mayoría de los puntos, ahora puntos azules ya se han convertido en naranjas y la mayoría del mundo ahorita, de hecho, ya tendrán estos países ahí. Ese es un ejemplo de lo que está pasando en Alemania, esta diapositiva con diferentes transacciones y simplemente quiero mostrarles que hay muchos tipos de transacciones en Alemania, pero este es más importante, más interesante. Les muestra los cambios que tienen donde se pasan de una casa que es gestionada de manera privada a gestionada de manera pública. Es mera especulación y la semana, de hecho, hay otros países u otras compañías. Aquí le llamamos esto financiarización 1.0 y pasamos a la siguiente etapa que le llamamos financiarización 2.0. Ya mencioné muchas de las diferencias, muchas de las formas en las que están haciendo dinero y no voy a discutir esto. Y podemos estabilizarlo también en el documento, pero es nada más mostrarles que hay diferencias entre dónde están los negocios y dónde obtienen dinero. Voy a hablar un poquito sobre la última parte de mi plática, que es un poquito más la dimensión comparativa de la financiarización y un poco más también cómo esto puede ser en el sur y como en Latinoamérica o en otros países. No sé si es el mismo alrededor del globo, no, del mundo. Cuando ven esta tendencia de los precios de las casas ir hacia arriba, esto sí es una tendencia global, pero no es la misma, el tiempo en el que pasa no es la misma en los diferentes países, hay diferencias. Esto significa entonces que porque pasan diferentes que no podemos compararlos. Bueno, algunas veces esto se argumenta en algunos estudios, donde parecería que si la investigación de comparativa es demasiado fuera de lugar y que no podríamos comparar en dos. No, yo no creo esto. Yo creo que sí hay tendencias comparables, donde a lo mejor varios países se vuelven más similares y compararlas no significa saber que vamos a encontrar que son muy similares, pueden ser diferentes. Los países no pueden ser, más bien podemos comparar dos países viendo las tendencias y también podemos analizar las diferencias que existen entre ellos, así como las similitudes. Entonces, en lugar de decir vamos a comparar estos lugares, lo que decimos o lo que podríamos decir es a lo mejor como diferentes países están o insisten que este sería de hecho un buen término sobre la financiarización de la vivienda en diferentes partes del mundo. Y esto es algo que también he pensado y hicimos una investigación especial, pusimos toda esta información junta y dijimos sí, creo que sí hay algunas cosas que son diferentes en la semiperiferia del mundo en algunos países y algunos países pueden tener patrones diferentes. Algunos de estos patrones a lo mejor podemos verlos en varios países. Hay paralelos en lo que pasa en México y en Brasil, por ejemplo, y hay paralelos interesantes entre lo que está pasando en China y Brasil. Siempre menciono a Brasil como ejemplo porque, como lo dije, hay un poquito más de investigación ahí que en otros países del mundo. He estado ahí también, sé más de la financiarización de Brasil que a lo mejor de cualquiera de los otros países de Latinoamérica. Y por eso lo menciono. Y también hay una versión, una relación, ¿qué pasa ahí en estos países? ¿Qué pasa con los países a lo mejor de más bajo ingreso? Creo que vale la pena discutir esto. Y para hacerlo, puedo ir una serie de teorías que utilizo en muchos de los artículos que ya puse, que ya escribí y que ya les mencioné. No voy a poner todos ellos porque si no me voy a llevar mucho tiempo, pero sí quiero mostrarles que sí voy a tomar ahí
voy a explicarles una, pero hay muchas partes de aparato teórico. Y lo importante es combinar estas, algunos muy marxistas, algunos más hacia la pensión, algunos más hacia financiarización, pero bueno, los ponemos juntos y tratamos de reemplazar el nacionalismo metodológico que siempre pensamos de un país y decimos, las cosas en México pasan así porque en México así se hacen, ¿no? Ese es verdad hasta cierto punto por las decisiones que se toman aquí, pero si vemos que pasan cosas similares en otro país, no es solo compararlos, sino también pensar cómo podemos pensar o cómo podemos ver las relaciones entre ellas, lo que está pasando en un país que nos pueda ayudar a entender el otro. Es decir, un enfoque relacional, no estoy hablando de convergencia, no, a lo mejor lo que pasa en México puede estar relacionado con lo que pasa en Estados Unidos. No, a veces los lugares son muy diferentes en esta relación y no significa que estos paralelos, por ejemplo, entre México y Brasil, que entonces son muy diferentes, pero a lo mejor hay diferentes elementos de la financiarización que van hacia la misma dirección, que alguna parte a lo mejor del mercado de vivienda esto está pasando. En algunos países va a ser común, en otros diferente. Entonces, básicamente lo que quería comentarles aquí es que esas tendencias eh, nos llevan a ver la financiarización subordinada. No es un término que nosotros inventamos, mucha gente lo confunde, especialmente lo que proponen en Panchiera, otra vez en Brasil. El documento que ellos escribieron les puede dar también una visión muchísimo más grande. Utilizamos esto que es un poco de casas, cómo podemos ver a las casas, la vivienda en esta manera. Pero si vemos lo que pasó en algunos de los flujos financieros o flujos de dinero en Latinoamérica, podríamos darnos una mejor idea. Lo que debemos ver es que desde el 2000 es que los movimientos financieros netos han ido hacia arriba. Es decir, este movimiento va de la periferia al centro. Sí, las transacciones financieras van hacia ambas direcciones, pero hay más que se mueven hacia el centro si prefieren ese término. Eso es lo importante. Kerry Dimsky, un economista americano, me dijo una vez, es fácil ir hacia abajo, pero cuando está yendo hacia arriba, quiere decir que tienes que organizar las cosas de manera artificial para que funcione. Entonces, piensas que va a funcionar muy bien, pero lo que vemos es que grandes partes de la economía, de hecho, también se mueve hacia arriba. Significa que hay ahí hay un poco de poder. Por ejemplo, como el agua, cuando la quieres subir, bueno, se necesita energía y poder para hacer esto, para hacer que suba. Lo que vimos en el 2017 es que de hecho este flujo se aceleró. Hay más dinero que va hacia el centro que hacia la periferia, pero al mismo tiempo vemos también una reducción en este préstamo transfronterizo. Y al mismo tiempo, la tendencia contradictoria es que vemos un incremento en el mercado de bonos internacionales. Se vuelven más importantes para estos flujos de dinero internacionales que el préstamo nacional. Y una parte importante de este mercado de capital se pone en Latinoamérica y Asia. Pero una vez en Latinoamérica y Asia, no necesariamente para África, porque es diferente, pero para muchos de los países en estos continentes, esto es importante, es muy importante. Lo que vemos entonces es algo que pasa más en el norte, particularmente en Estados Unidos, en Canadá, en la Unión Europea y en Suiza, es que vemos estas políticas monetarias un poco más relajadas. Si no saben lo que es la flexibilización cuantitativa, y es lo que estamos viendo, y básicamente es meter millones de dólares, euros o libras cuando se meten en la economía global. Es dinero que está siendo creado por los bancos nacionales. En el caso de Europa, por ejemplo, se crea, digamos, estas líneas de poder nacionales y se van hacia el mundo.
no necesariamente por el gobierno, sino por los bancos. Y esto inyecta un estimado de 11 trillones en el sistema financiero global. Y cuando hablo de flexibilización cuantitativa, bueno, podemos decir que, por ejemplo, lógicamente algunas partes, algunos países meten más dinero que otros, pero digamos que todo este dinero se queda muchas veces ahí, pero no significa que ese dinero no va a tener influencia en otros lugares, porque sí lo hace. Y voy a leer, este es del Banco Mundial, y no es de alguna científico social de izquierda que tiene ideas locas, o bueno, un poco diferentes. Este es del Banco Mundial, ¿ok? Y bueno, y lo que dicen es, a pesar de que la flexibilización cuantitativa se supone que era una política monetaria de expansión de Estados Unidos y de la economía de la Unión Europea, el programa tuvo profundas implicaciones para países en desarrollo, enfrentados con casi cero rentabilidad en los Estados Unidos. Y en otros países, muchos de estos se implementaron políticas monetarias no convencionales em, y empezaron a buscar alternativas de rendimiento. Estas economías emergentes que habían disfrutado estas tasas de crecimiento tan importantes en los últimos años, parecía que eran ahora una alternativa de inversión ideal. Y bueno, ya hemos visto, ya mencioné este incremento en el mercado de bonos internacional, pero no primariamente en bonos de gobierno. De hecho, lo hemos visto que ese dinero se mueve y va hacia mercados emergentes y también se iba más casi hacia bonos de gobierno, pero este no es el caso. Ahorita ya se va hacia bonos privados. Eso significa que para la liquidez extranjera está entrando a estos países, pero al sistema privado. Y generalmente entran a corporaciones no financieras en la periferia. Y esto crea la necesidad para que los bancos centrales esterilicen sus ingresos, su flexibilización. Y bueno, eso está muy documentado por Panchera y por otros investigadores en Brasil. Para Brasil podemos tomar este caso muy bien. Para otros países podemos sugerir de lo que está pasando porque vemos ahí cómo a lo mejor la máquina no está ahí, no están conscientes de lo que están pasando. O esto también pasa también en España. Es importante también que una de las razones que algunos de los fondos propios se saque de circulación es que el momento en que los flujos entran en tu país reversos, se detiene y de hecho te quitan dinero. Y hasta, por ejemplo, esto ha pasado en Turquía y puede ser un negocio de bastante alto riesgo. Por eso muchos de los líderes estaban culpando a Europa, pero no, de hecho son inversores privados de Estados Unidos o de otro país, pero responden a lo que pasa en estos países en particular, pero también es una señal de lo que pasa en el Banco Central. Es como una interacción entre políticas del Banco Central en la parte norte, en el globo norte y en la parte sur. Para ilustrar un poquito y darles un poquito más ejemplos de lo que está pasando con las reservas de los bancos centrales, vemos aquí que Brasil no está por accidente tomando esto como ejemplo. Lo que está pasando en Brasil es un crecimiento de sus reservas impresionante. Básicamente pueden ver que hay un incremento increíble entre los años de 2000, 2015 más o menos. Y para otros países que tenemos aquí, Chile, vemos que la línea sube un poquito menos, pero también sube, pero en este país todavía se ha triplicado, aún así se ha triplicado la reserva.
Indonesia empieza de un nivel mucho más bajo que Brasil, pero también en términos relativos tiene el mismo incremento que Brasil. Y igual Sudáfrica. Podemos hacer esto para diferentes países, pero esos son algunos de los países que puedes ver diferentes tendencias. Y Brasil sí realmente vio una explosión y después una estabilización en otros países. Entonces, ese es un modelo simplístico que presento aquí, que de cierto modo resume estos desarrollos y es implícito porque sugiere que una cosa nos lleva a otra, nos lleva a otra y nos lleva a otra, cuando en realidad hay muchos desarrollos y muchas cosas pasando al mismo tiempo que crean o apoyan a que esto suceda. No lo tomen tan simplista, es únicamente un resumen. Entonces, el incremento en estos flujos capitales resultan en la construcción de estas reservas de bienes extranjeros. Los intercambios de bancos centrales en bonos de gobierno. Estos son los primeros dos pasos que ya también discutí en las últimas diapositivas. Después, los bancos nacionales utilizan estos bonos de gobierno para pedir dinero en el mercado interbancario. Y de hecho, todavía ha entrado, este dinero entra a través del Banco Central, entra de manera doméstica o nacional. Y estos préstamos, de hecho, este dinero se utiliza para dar préstamos a las familias. No estoy diciendo que esto pasa, a lo mejor el mercado hipotecario crece en el norte o en el sur. No, no es lo que estoy diciendo. En muchos de esos países hay políticas de la expansión de la propiedad, expansión del mercado inmobiliario y muchas veces estos préstamos se utilizan para movilizar, para ejecutar estas políticas que de hecho ya están en acción. De cierta manera pueden decir que están los bancos centrales y a través de ellos individualmente, a través de algunos bancos privados, algunos públicos o semipúblicos, les conviene hacer esto, les es conveniente hacer esto. A lo mejor es el cumpleaños de tu hija y tu empleador te da dinero. A lo mejor ya habías planeado gastar ese dinero, a lo mejor nada más tenías 20, a lo mejor, bueno, ya te dieron eso más, puedes comprar algo para mi hija y a lo mejor para mis otros dos hijos, ¿no? Eso es en términos más simples lo que pasa. No está pasando por las políticas extranjeras. Las políticas extranjeras están siendo movilizadas dentro de estos esquemas nacionales hacia una hipoteca o propiedad. Ya voy llegando al final. Como pueden ver, a lo mejor me pasé un poquito, o bueno, ya casi voy a llegar al tiempo que me dieron. La financiarización de las casas es diferente en países de la semiperiferia y en países centrales, pero sí están relacionados. La flexibilidad cuantitativa y digamos que podemos ver estos flujos de monetarios. No significa que simplemente en el globo, en la parte norte está explotando. De hecho, el norte está utilizando al sur para inversión, pero al mismo tiempo selecciona a lo mejor instituciones bancarias, gobiernos, también están utilizando estos flujos de dinero para movilizar y lograr sus propios objetivos. Y las prácticas de financiarización sí existen en otros contextos que no son financieros. En otros países, si lo haces como en una macroestadística, sería muy claro si compararan los países del norte, pero si lo hacen por sectores específicos para lugares o elementos específicos, si lo comparan con el tiempo, si lo comparan países norte contra el sur, van a ver que en varios aspectos hay ciertas prácticas de financiarización, no solo en el rubro de vivienda, sino en otras partes. Pero con el tiempo, estos se pueden volver puntos de partida para otras financiarización en la economía, no solo en ciudades metropolitanas, sino en otros países y hacia diferentes clases de personas, expandiendo estos mercados, a lo mejor de gente de clase media o clase media alta a personas con menor ingreso y además con otros países, aún para personas que ni siquiera estaban contempladas en los estudios. Esto deberíamos extenderlo, como dije, más allá de la hipotecaria.
les mostré un poquito de lo que pasó en Alemania y en Estados Unidos, pero no es la historia completa ni de la parte sur ni de Latinoamérica. Hay ciertas políticas que, bueno, podríamos discutir antes. Pueden ver ese documento, como lo mencioné. Hay elementos de Argentina, de México, y vale mucho la pena echarles un ojo. Sí, no sé por qué está cambiando tan lento, pero así pasa. Bueno, cosas que no hemos discutido. No voy a discutir el ejemplo de los de ejemplos en la izquierda son de lo que he hablado. Es un, es un efecto que ha tenido la financiarización. También los trabajos eventuales, no he hablado nada de gentrificación y de desplazamiento. Tampoco he hablado de estos súper ricos comprando casas en otros. A lo mejor otros países, personas van a Miami a comprar esto y están invirtiendo en a lo mejor lugares turísticas y esta turistización también es importante. Estos súper ricos que compran casas en el extranjero también pasa en el sur y en el norte. Y ahora lo menciono muy brevemente porque para ver la definición de vivienda, ¿no? Y estos desarrollos, de hecho, reducen un poco más el mercado de casas asequibles. La diferencia entonces es para financiarización es llevada por la demanda de productos financieros, no por la demanda de casa. Segundo, se enfocan más en la construcción, pero esto ya está empezando a cambiar. Implica que el abastecimiento adicional de muchos casos no resulta en un abastecimiento adicional de viviendas. Y aquí voy a decir un poquito más. La gente casi siempre piensa, entre más se invierta en vivienda, más vamos a tener más casas. Bueno, en muchos casos, creo que deberíamos invertir más en los que ya existen. Lo que pasa entonces lo que resulta es que se incrementan los precios de casas y en rentas. Todas estas prácticas los permiten los actores estatales, como las brisas y titularización necesitan, de hecho, regularización por el gobierno federal y estatal para que sean posibles. Y si las regulaciones no las implementan los gobiernos, no podría existir esta situación. Ellos pueden regular o volver a regular los radios de préstamos a valor o préstamos a ingreso, pero no hay razón por la que no puedan regular también las hipotecas y poner esos límites en lo que puede pasar. También en precios de renta. En muchos países del mundo, los precios de renta no están regulados. Los dueños pueden incrementarlos como quieran. Es fácil regularlos y no le cuesta al gobierno dinero. Para mí, realmente es algo que pueden hacer. También pueden limitar los monopolios en caso de que haya algún arrendatario que se vuelva dominante en un segmento del mercado. Otra cosa interesante es que pueden reducir los cargos criminales para la ocupación ilegal. No creo que esta ocupación ilegal sea una solución, pero sí, a lo mejor el arrendatario mantiene sus casas vacías. Es muy probable que esos lotes, a lo mejor, bueno, si no hicieran eso, creo que habría más forma de rentarlo si no estuviera tan criminalizado. Finalmente, los gobiernos pueden estimular formas menos financieras o no financializadas de vivienda. También puede ser a través de organizaciones de base, organizaciones sin fines de lucro, cooperativas, colectivos, y decir, bueno, este problema está sucediendo, creo que muchas de las soluciones ya las sabemos, pero es, digamos, un camino político el que necesitamos. Tenemos que poner el significado de vivienda antes del significado de financiero. Y es decir, sí, claro, necesitamos dinero para rentar y comprar casas, pero la vivienda mínima es más importante que el valor del dinero. Y si viéramos eso, nos enfocáramos en la vivienda, veríamos que a lo mejor esto cambiaría, especialmente en nuestros intercambios
extranjeros. Voy a dejar de compartir y muchas gracias. Aquí termino. Muchas gracias, Manuel. Creo que ha sido muy interesante en financiarización. Quiero hacer algunos puntos. Primero, hay una teoría de financiarización que viene en el tercer volumen de Marx, donde explican todo el crédito y también, bueno, también quiero decirles Schumpeter con innovación y hasta que tengas todo este boom y todas las ideas que tuvieron en su tiempo. La otra persona que es muy importante en esto es Keynes, que en su último capítulo de la teoría del empleo habla de rentiers y cómo hacen, bueno, cómo es negocio con los renteros o quienes rentan. Y otra cosa es Hilsferdy con el capitalismo financiero. Si lees muy cuidadosamente vas a encontrar algunas nominaciones de financiarización y por supuesto Minsky explica cómo este boom de créditos en el libro de estabilización y desestabilización económica puedes encontrar las causas de una crisis financiera. Y por supuesto, Dymski también, un muy buen amigo de nosotros, también ha trabajado con los geógrafos sobre cómo funciona la financiarización en este mercado estatal. Y una de las cosas que disfruté mucho al inicio de tu presentación es que hablaste de Blackstone. Blackstone, creo que es un tema muy importante porque Blackstone es el nombre, pero hay muchos inversores institucionales que han incrementado sus inversiones en bienes raíces, por supuesto, en el sector de construcción, pero también es importante cómo esto lo estamos haciendo. Y esto es de la desregulación a partir del sistema monetario Bretton Woods y cómo la hibridación en la economía y en los sistemas financieros ha puesto el camino a la financiarización. Como dijiste, hay muchas cosas similares, especialmente en el sector de construcción, pero también tenemos las mismas tendencias y caminos. Y una de las cosas que es muy importante es sobre los fondos de pensión, también que mencionaste, que es para Latinoamérica, de hecho es el punto de consenso de Washington. Creo que puedes ver cómo estas funciones de pensión tienen mucho dinero y por eso necesitan ganancias. Y una de las formas fáciles y principales de tener estas ganancias es eso. Pero una de las cosas, y yo creo que muy importante es all the second a inicios de 2020 y la segunda década de estos años, creo que los bancos centrales pusieron el camino para otra crisis financiera. Cero tasa de interés. Entonces, el dinero que está alrededor de esos mercados financieros necesita ganancias. Y por eso llegaron a esos mercados y, por supuesto, fueron a los mercados emergentes porque subíamos el interés para permitir que esos fondos pudieran estabilizar nuestra economía y más que estabilizarlo, la economía estabilizar the exchange rate, el tipo de cambio, perdón. Y cómo nuestro dinero se comporta con el dólar. No, lo que sería más fácil es las políticas que los bancos centrales tienen después del 28-29. Si ves, cuando llega el COVID, no tienes sector, y no solo en México, en Brasil, Argentina, todos ellos de nuestros proyectos sociales fueron para satisfacer otras cosas. No todo nuestro dinero se fue, por ejemplo, a pagar deuda externa. Y
la mayoría de ellos hay en inversores institucionales y también en bienes raíces. Y una de las cosas que, no ahorita, pero como vimos durante la última semana, ver estos panoramas de estas compañías gigantes de China de construcción, pueden ver que todo esto va a ser, no sé cómo el Partido Comunista va a resolver esto, porque ves cómo la gente, cómo la financiarización está inserta en nuestras vidas. Y esa es la lección que nos das. Porque cuando no tienes interés, cuando estás ahorrando, cuando no solo la gente de clase media, sino la gente que tiene ingresos altos, cuando tú inviertes en un departamento, es porque sabes que esa inversión va a crecer cuando la vendas. Entonces, muchas familias, muchas familias durante España, la crisis del 29, muchas familias que perdieron sus departamentos en Europa, en Grecia. ¿Por qué? Porque y también en México, recuerdo el sistema bancario que teníamos en los 40s, 45s, mucha gente perdió el dinero que invirtieron en un departamento. Entonces, no sé cómo debemos de cambiar, pero vamos a necesitar vamos a quitar o desregular el mercado y algunas normas, y la única manera para tratar de encontrar una solución es que el Estado, el gobierno y los bancos de desarrollo y ves mucho de estos inversores institucionales. Para mí, tu presentación fue muy interesante y me gustaría leer algunas preguntas. Hay algunas preguntas, voy a tratar de leerlas. Voy a tratar de traducirlas al inglés. Creo que Mónica, que es nuestra intérprete, a lo mejor puede corregirla si es necesario. Primero dice, ¿cuál es la diferencia que encuentras entre las políticas de regulación que ciertos fondos financieros para vivienda y cómo explican estos incrementos en el dinero que ha sido invertido en la construcción y la diferencia de desregulación en todas estas? Es otro libro, ¿no? Y además hay muchos nombres. Creo que es de Patricia y Yaralson de Venezuela. Felicita también Antonio Brito, que es un organizador, y dice que es muy buena presentación. Y voy a leer la pregunta de Cristóbal. ¿Cómo van a regular la especulación económica que amenaza a la mayoría de las personas que detienen, que se vuelven súper ricos y afecta a quienes ganan menos? Estoy haciendo una tesis de financiación en la Ciudad de México, inspirado en ti y en el trabajo de también de otras personas. A lo mejor cómo ver esto y cómo hacerlo en la Ciudad de México. Ordóñez también comenta que es una presentación excelente, y Alexandre Tranaches Tavares dice que es interesante cómo podemos ver el incremento de esta globalización después de los 90, después de la caída de la Unión Soviética. Y a lo mejor esto está pasando en otros países y en países con bajo desarrollo, y tenemos los intereses y demandas
esto después de 99 días. Podemos luchar por el derecho de la ciudad. Creo que son preguntas muy buenas, pero la otra que yo te preguntaría es, ¿cómo ves a las ciudades después de la pandemia? Porque ahora todo el trabajo, no todo mundo va a regresar a las oficinas. Hemos aprendido mucho. La gente que tuvo la oportunidad de tener una plataforma, que tuvo la oportunidad de tener acceso al Internet, no tienen que viajar 2 o 3 horas, a menos en Ciudad de México o en Sao Paulo. Entonces, muchas horas en el tráfico para llegar a su oficina. Creo también que estamos encontrando una transformación. Muchísimas gracias. Y le voy a dar el micrófono a Patricia Olivera o a José Gasca para continuar con la moderación. Muchísimas gracias, Manuel. Aprendí demasiado y bueno, estoy muy feliz y muchas gracias a José y a Patricia para invitarme a moderar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias por los comentarios y por la traducción de algunas preguntas. No estoy seguro si entendí todas las preguntas bien. Si algo me falta o algo no contesté, a lo mejor Alicia o Mónica me pueden decir, o si no entendí bien las preguntas. Traté de hacer algunas notas, pero no fue. Entonces, Alicia, podemos empezar con mencionando algunos de los nombres. De hecho, dejé fuera. ¿Por qué? Porque tenía muy poco tiempo para discutir todos los nombres que mencionaste. No sé si algunos lo hacen mejor que otros y creo que algunos de sus trabajos son muy importantes entenderlo, pero creo también que mucho de su escritura o de lo que quisieron fue el financiamiento en diferentes circunstancias y de hecho es difícil a veces de entender. Tuve problemas con algunos autores y a lo mejor tienes problema en entender, bueno, esto está pasando ahorita, no es completamente diferente, esto pasaba antes y es difícil hacer esa conexión. Estoy de acuerdo que tenemos más regulación, pero yo lo pondría diferente. Necesitamos mejor regulación. El problema no es que no haya, sino el tipo de regulación que tenemos. Tenemos algunas que a lo mejor facilitan que los bancos den mejor más titularización, más préstamos, diferentes préstamos. Y muchas veces se vuelve una discusión de regulación contra o la normalización contra los mercados. Y a veces muchos de ellos los demandan los mismos mercados, estas regulaciones. Y es algo que necesitamos también romper ahí. La regulación es algo que se construye por los mercados o con base en los resultados de los mercados. Y puede frustrar a los actores de grandes mercados si los a veces hasta facilitarles, depende del tipo de regulación. Pero a lo mejor actores diferentes, familias, pequeñas compañías, a lo mejor a veces es compañías contra familias. Creo que las regulaciones financieras no solo afectan a las familias, sino también a pequeños emprendedores. Muchas compañías grandes tienen las oportunidades de entrar a los mercados financieros, pero a lo mejor también algunos emprendedores no tienen acceso a estas oportunidades. En muchos países hay impuestos, a lo mejor en cadenas de compra internacionales. Esto se me hace un poco injusto y necesita cambiar. Esta perspectiva, creo yo, es más hacia cambiar el tipo de regulación y a lo mejor para darles algunos ejemplos. Creo que era una pregunta si alguien quería escribir una tesis de financiarización en la Ciudad de México, pero parece que es en su mayoría sobre los ricos comprando casas. Eso es algo, creo que lo que entendí. No necesariamente es financiarizado, pero creo que es muy importante también y depende en cómo estas personas invierten en vivienda. Y si compran a lo mejor casas con sus
ahorros van a tener una financiarización diferente. Si esta gente rica pueden pedir, porque cuando eres rica necesitas menos dinero, pero es más fácil tener acceso a él y invierten ese dinero en inversión. Puede ser otro tipo de financiarización de la vivienda. Lo que es importante es establecer el paralelo entre estas dos corporaciones grandes haciendo esto y las familias. A lo mejor personas ricas, personas de clase media alta. Por un lado, no, estas personas a veces no ven algo más alternativas. Los fondos de pensión enfrentan una cuestión similar a la gente rica, que a lo mejor ellos no saben dónde invertir su dinero. Y los más ricos, del 0.01%, saben qué hacer con el dinero. Pero si vemos a la mayoría de gente rica, a lo mejor pueden comprar una segunda casa y rentarla, pero a lo mejor no son lo suficientemente ricos para no tener a alguien, alguien que les indique, o a lo mejor, no sé, no tienen a alguien que les aconseje cómo dividir sus inversiones o comprar en algún paraíso fiscal. Entienden lo que significa ser dueño de un departamento, tener ese departamento, entienden qué significa rentarlo y que te puede generar algún dinero, y que en muchos lugares es muy posible que el precio de las casas y de rentas no baje. El problema es después de que el dinero esté disponible de manera inequitativa como está ahorita, es también algo muy difícil de resolver de manera, bueno, políticamente es muy difícil, porque la gente no sabe dónde más invertirlo. Y ya saben que, bueno, esto pasa en muchas economías, en muchos países, y esto no es solo el caso en ciudades globales en el norte, esto también es en países normales. Parte de nuestra economía es bienes raíces, ya sea construirlos o invertir en estos bienes raíces. En muchos países la cantidad de ganancias que vienen directa o indirecta ha estado subiendo con los años, o el dinero que se hace con inversiones más productivas, de hecho ha bajado, y este es un problema. No hay mucho no hay muchos lugares donde la gente pueda invertir su dinero de manera segura. Muchos del crecimiento económico que vemos ahora es de hecho el incremento en el precio de las casas. Eso es algo que está pasando y está a lo mejor poniendo lo que la gente gasta en rentas, y eso se va a la inflación. Parece ser muy baja en muchos países. Es mucho, ¿qué pasa algo en los países del norte? Pero también ahora tienen menor inflación de la que tenían hace 20 años. Pero si empiezas a incluir lo que pasa con la renta, con las hipotecas de las personas, bueno, van a ver que la gente de hecho está gastando más dinero ahí. Ahí sube la inflación si subimos el precio de de la vivienda. Lo que hay que darnos cuenta que muchas de las tendencias de las personas que están invirtiendo en vivienda es similar a lo que pasa en la financiarización. Son tendencias que pasan juntas. Y había una pregunta sobre las diferencias entre las políticas de regularización y cómo esto nos lleva a las inversiones de fondos, si entendí bien. Creo que una de las diferencias es que no todos estos países han incluido fibras. Y puede haber algunas alternativas o formas alternativas de fondos disponibles en los que se pueda invertir. Por ejemplo, han implementado en algunos países, han implementado brisas, pero muchos de los fondos activos, legalmente hablando, no son estos fondos, sino algo más. Actúan como fibras, se invierten como fibras, pero legalmente hablando son algo más. Y bueno, eso es diferente a otros países, ¿no? Y las diferencias también son las oportunidades de invertir. Muchas veces estas corporaciones están interesados en comprar portafolios muy grandes. Depende no solo de políticas estatales o de la crisis,
cuando las compran, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, muchos de los portafolios que compraron son de personas que perdieron sus casas, especialmente en los Estados Unidos. Muchas inversiones de estos fondos es en casas que la gente, perdón, perdió en la crisis financiera. En España es otra parte de la historia, pero también son los gobiernos tomando los bienes de los bancos y revendiendo parte de estos portafolios. En Alemania, donde de hecho es diferente, hay el Ofonovia, es un fondo diferente. Hay muchas unidades de vivienda en Alemania y en otros países europeos y no es porque no hubo una crisis inmobiliaria, sino porque sus mercados son pequeños comparados con todos los demás países del norte, comparados, por ejemplo, con otras economías, aunque sí están creciendo. Pero otra cosa que sucedió es que el Estado alemán facilitó la privatización de las viviendas social. Y muchos de ustedes conocen el ejemplo del Reino Unido. Y ella le dio a las personas el derecho de comprar. Aquellos que estaban rentando casas sociales o vivienda social, les dio la oportunidad de comprar. En Alemania pasó de manera radicalmente diferente. Todas las asociaciones de vivienda social se vendieron a fondos privados. Y el más grande es dueño de 93,000 casas, algunos 65,000, algunas a otro más. Y pasó a algunos millones, lo que quiere decir que en Alemania, por la privatización de la vivienda social, este mercado va a crecer muy rápido. La diferencia en estos países, si puedes decir, Alemania escapó la parte de vivienda de la crisis financiera, pero vemos cosas similares lo que pasó en Estados Unidos y en España y no tuvimos cosas diferentes. Y lo que creo que facilitó es algo muy similar en estos casos. No puedo entonces decirles por qué es diferente en Chile de Colombia. No sé mucho de Chile, no sé nada, por ejemplo, de Colombia, pero por ejemplo, a lo mejor con este ejemplo es solo para darles una idea de cómo funcionan este tipo de inversiones. Y después creo que hubo otra pregunta, Alicia, de las ciudades después de la pandemia. Y para países que conozco, lo que pasó con los países y he visto también reportes y cómo sube el precio de la vivienda. Bueno, podemos vivir en Bahamas o podemos vivir a mercados de vivienda muy baratos en otros países. Podría ser, pero la mayoría de los ejemplos de lo que realmente pasa no es esto. Lo que pasa es que los precios de las viviendas suben en las ciudades para las unidades más grandes, digamos, más grandes y en los suburbios. Algunos bastante populares. En Bruselas, por ejemplo, donde veo, los precios en la ciudad subieron para los departamentos grandes, que tienen como que más del número de habitaciones promedio, y los precios en el resto de Bélgica, fuera de las ciudades, como en el mercado laboral es más importante en el centro. Bueno, allá lo que pasó es que ahora gente donde ya estaban viviendo se van a mover a la ciudad o se mudaron a la ciudad pero hay gente que a lo mejor quiere su jardín y estar a lo mejor más tranquilos, se van para allá. Y veo reportes similares en otros países europeos y algunas ciudades norteamericanas, a lo mejor muy diferente en Latinoamérica, pero ustedes me tendrían que decir. Pero en muchos casos la gente se da cuenta o se está dando cuenta que no van a estar trabajando en línea para siempre. Y en muchos casos lo que escucho, y lo he escuchado historias similares, también en algunas ciudades del sur de Asia, la gente ya se le está pidiendo que vayan a la oficina 2 veces a la semana. Y a lo mejor cuando vas ahí, bueno, 2 veces, bueno, a lo mejor te puedes mudar un poquito más lejos. 2 veces a la semana no representa tanto, pero no te puedes mover o mudar muy lejos. Sí, ¿por qué? Porque va a ser difícil hacer eso. También la gente dependemos de las redes.
Jacobs y muchas personas también platican eso. Y ese es el contexto de las ciudades también, ¿no? Sin esos contactos, sin esas redes que se crean en las ciudades, también va a pasar. No sé, creo que también es relevante. Algunos de estos lugares también van a crear algunas otras redes. A lo mejor en los Estados Unidos van a decir el crecimiento ahora en los lugares de café está pasando en los suburbios. En Reino Unido hay, por ejemplo, hay un restaurante muy popular en Londres donde a lo mejor puedes ir por un sándwich, una ensalada. El crecimiento de esos lugares está en los centros suburbanos. Entonces, no donde están el centro o de las ciudades, sino en los suburbios o algunos lugares donde están construyendo estas casas que a lo mejor tratan de facilitar un cuasi modo urbano. Y algunas personas también durante sus trabajos van a esos lugares para comer un sándwich o algo y ahí no se está moviendo tan lejos como se pensaba y a lo mejor es diferente en metrópolis masivas como Sao Paulo o la Ciudad de México, donde las distancias las distancias que se recorren son masivas y hay algunos patrones de transporte muy diferentes. No sé la respuesta ahí de eso. No sé si ya te respondí todas tus preguntas, pero avísame si hay algo más que te pueda ayudar. Muchísimas gracias, Manuel. Yo me retiro, le voy a dejar el micrófono a Patricia Olivera. Muchísimas gracias, José. Gracias por la invitación, Manuel. Estuve muy contenta de poder escucharte. Voy a leer todos tus artículos. Muchísimas gracias. Gracias, Alicia. Bueno, hay muchas otras preguntas. Voy a tratar de traducirlas. Por ejemplo, hay una pregunta sobre la especulación de los procesos. Y hay algunos ejemplos sobre algunos países donde hay una política en contra de esa especulación. Hay otra pregunta sobre que hay muchas personas viviendo en las calles en Sao Paulo debido al crecimiento impresionante. Esa es una observación importante. Y otra pregunta es sobre la Unión Soviética después de la caída de la Unión Soviética. ¿Qué pasó con el mercado financiero de la vivienda? ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambiaron estas tendencias? Y a lo mejor las acciones del Banco Mundial. Otra pregunta, hay otras preguntas sobre a lo mejor un poco más de y otras preguntas. Y país, por ejemplo. Hay países sobre algunas políticas sobre vivienda pública. Y no sé si pudieras darme algunos ejemplos sobre donde los inversores sean públicos en la vivienda en general. No sé si puedas darnos un poco. No, ahí está. ¿Qué hace? Te felicitan mucho por tu presentación. Felicidades. A lo mejor, si me permites, voy a contestar lo que ya tengo, porque si no va a ser un poquito mejor. De hecho, hay mucha especulación. Creo que es difícil. Una cosa que hemos visto, que vimos la semana pasada con el referendo en Berlín, donde renacionalizamos algunas de las viviendas, donde se renacionalizaron algunas viviendas, y no significa que a lo mejor se necesita mejorar las políticas, porque si están funcionando en Alemania, creo que esto de hecho es muy interesante. Creo que también simbólicamente es una victoria enorme.
porque logramos que nuestra casa sea, nuestra vivienda sea pública, nacionalizada. Y creo que el problema es que en el estado de Berlín solo será posible renacionalizarles si pagan el mercado valor a los inversores. Hay lugares donde esto está en su agenda, pero hay muchos países en Europa que conozco que están regulando ya de hecho el sector privado. Alemania es uno de ellos y algunos de los cambios que hicieron no funcionaron tan bien porque no creo que estuvieron bien pensados, pero muchos países escandinavos por décadas han tenido políticas donde están limitados los incrementos de las rentas. No importa si sea público o privado el sector. Y a lo mejor había escenarios, lo mejor que podía pasar, perdón, peor que lo que podía, lo peor que podía pasar solía ser mejor que ahora. Y como les digo, no es tan difícil implementar estas políticas porque no le cuesta al gobierno ningún dinero. Si yo estuviera en el dinero, yo tendría políticas que protegiera mejor a mi población y que no me afectara financieramente, ¿no? Pero bueno, creo que también aquellos que rentan casas, aquellos que ponen sus casas a la renta, pues sí tienen ganancias y necesitan ganancias y quieren subirlo. Y algunas políticas en algunos países dependen, por ejemplo, de la inflación. Si la inflación sube 2%, entonces puede subir 2% la renta. A veces es por porcentaje. Las políticas establecen ciertos porcentajes, pero es difícil si no hay una tradición de tener estas regulaciones. Va a ser más difícil implementar estas políticas si no hay una historia previa. Algunos lugares también va a ser difícil si a lo mejor hay gente rentando sin contrato o algunas otras cosas. Tenemos que pensar si realmente es tan simple implementarlo desde cero, pero creo que sí vale la pena intentarlo. La Unión Soviética, y creo que es importante aquí en el desarrollo de estos mercados, es importante, pero no hay algo formal de cómo pasa en otros países. Si hablamos de la Unión Soviética, en algunos de estos lugares, todas las casas eran, de hecho, eran propiedad del Estado, pero, por ejemplo, también en algunos otros países, esto es, muchas partes de la vivienda estaban sí existía la propiedad individual, pero no existía un mercado financiero que las apoyara. Un mercado libre como lo conocemos no existía. En algunos de esos países sí empezaron a meter estos mercados a lo mejor hipotecarios de un día al otro. Y lo que vimos es que muchos de esos países que las hipotecas estaban dadas en moneda no nacional, moneda extranjera. Algunos países estaban pidiendo en euros o en francos suizos, por ejemplo, y que lo decían, a ver, por ejemplo, estas monedas, a lo mejor si cambian con el tiempo, si tu moneda se devalúa comparado con el franco suizo, quiere decir que vas a tener que pagar más, ¿no? Muchos lugares como por ejemplo, Serbia, Polonia, Hungría, y tienen documentos de esto. Mucha gente ha perdido sus casas por esto. Es, digamos, como un mercado de alto riesgo en Europa, muy diferente al de Estados Unidos, pero se enfoca mucho en estas familias jóvenes que no pueden pagar una casa, especialmente en las ciudades capitales. En Rusia no creo que esto haya pasado, pero sí, en Europa del Este sí pasó. Esta es una cosa también que voy a comentarles. Inglaterra, veo una pregunta, ¿cómo todas estas, cómo se lucha o cómo se crece contra la financiarización? Por supuesto, las políticas tienen que cambiar y cambiarlas es muy difícil. Sé un poco sobre Mia Casby y bueno, creo que es un especialista muy grande y hay mucha gente en esta reunión que sabe mucho más que yo al respecto, pero creo que, por supuesto, si las políticas están diseñadas para apoyar el sector del precio, Mia Casa, Mia Vida,
es primariamente un programa o digamos, primero un programa para apoyar las firmas de construcción y no necesariamente uno de propiedad, o a lo mejor trabajar en las políticas en otro sector. Esto fue antes de que pasara. Yo creo que últimamente, en los últimos años ha sido peor. Y seguro necesitan movilización social, necesitan grupos de acción, pero no creo que con la presidencia actual sea posible que no creo que cambios estructurales sean posibles bajo el gobierno. Creo que primero la gente debe convencerse de tener un tipo diferente de gobierno, de cierto modo. No sé, Patricia, si encontraste o hay algo que no haya respondido. Tú. Sí, el problema es que estamos a tiempo, pero tenemos que irnos hacia otra presentación. Ese es el problema. Pero hay muchas felicitaciones para ti. Está muy feliz por su enfoque y para ayudar a entender la financiarización y para el mercado de capital, del rol del Estado y las políticas de los bancos privados. Te felicitan mucho. El tiempo ha terminado. Vamos a agradecerte. Muchas gracias por su presentación. Estamos muy contentos de escucharlos y hay muchas preguntas y observaciones y comentarios. Hay otras presentaciones más tarde. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y lo veré más tarde. Si puede quedarse en nuestra siguiente presentación, sería genial. Muchísimas gracias, Patricia. A terminar esta presentación, vamos a hacer un corte, un break y nos vemos a las 11:30. Hasta la próxima, gracias.